Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas: «Señor, ten compasión de mi hijo, que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo». Jesús contestó: «Generación perversa e infiel, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganmelo». Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: «¿Y por qué no pudimos echarlo nosotros?». Les contestó: «Por su poca fe. Les aseguro que si fuera su fe como un grano de mostaza, le dirían a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada le sería imposible». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús cura a un niño que está enfermo y además invita a los discípulos y a todos sus oyentes a crecer en la fe. Así pudiéramos resumir el mensaje central del día de hoy. Pero miremos algunos detalles. Este pasaje está puesto en el capítulo 17 de San Mateo, exactamente después de que Jesús baja de la montaña de la Transfiguración con sus discípulos Pedro, Santiago y Juan. Baja de la montaña y de una vez se encuentra con un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que un papá lleva a su niño y lo lleva enfermo. Eso es una problemática, eso es una situación de dolor, de dificultad. Y pudiéramos decir que allí hay un papá responsable, un papá con corazón, un papá que sufre al ver a su hijo enfermo, a su pequeño niño. Pero además podemos subrayar una actitud interesante. Él ha buscado a los discípulos de Jesús. Primero ha buscado a los discípulos, después se encuentra plenamente con el Señor Jesús. Y esas dos etapas las está reflejando el pasaje que estamos leyendo en el día de hoy. Se encuentra el papá con su hijo enfermo con los discípulos y ellos no pueden hacer nada por su niño. Pero cuando ya el papá con su niño enfermo se encuentra cara a cara y directamente con Jesús, es muy interesante la actitud que tiene este papá. «Señor, ten compasión de mi hijo». Es una oración de un papá por su hijo y está reconociendo a Jesús como el Señor. «Señor, ten compasión de mi hijo». Así es la oración de muchos papás y de muchas mamás de nuestro tiempo, orando por sus hijos que están enfermos física o psicológica o espiritualmente. «Señor, ten compasión de mi hijo». Y este papá le explica la enfermedad que tiene su niño y la explica para manifestarle el sufrimiento y el dolor que eso produce dentro de la familia, dentro de la vida del niño y en el corazón de este papá. La expresión de Jesús es fuerte: generación perversa e infiel. Y si miramos los otros evangelistas que también narran este acontecimiento, lo que está diciendo el Señor Jesús: esta es una generación que no tiene fe. Está constatando el Señor Jesús que no tienen fe, que le falta fe a los discípulos, que le falta fe a sus oyentes, que les falta fe para poder hacer las obras maravillosas que Dios quiere realizar en cada uno de nosotros. De una manera breve, el evangelista Mateo nos narra el acontecimiento tan importante que sucedió. El encuentro de este papá y de su hijo enfermo con el Señor Jesús produce la sanación. Jesús increpó el demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Así lo expresa Mateo, en un solo renglón, con pocas palabras. Y luego el Señor Jesús le dice a sus discípulos: les faltó fe. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, nada les sería imposible. Hoy, cuando nosotros tenemos en nuestras familias, entre los niños y los jóvenes, tantas situaciones de dolor, de enfermedad de distinta índole, quisiéramos pedirle primero: Señor, aumenta la fe de los padres de familia. Señor, aumenta la fe en nuestras familias para que tú puedas realizar las obras de sanación, las obras maravillosas en bien de nosotros, quienes te buscamos y te amamos como el único Dios verdadero, que conoces de nuestro dolor y que acompaña nuestro sufrimiento. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe, para que te descubra en la palabra, en los sacramentos y aún en medio de las dificultades de mi vida familiar. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.